Hoy voy a comenzar un tema nuevo con ustedes después de haberles enseñado durante varias semanas eh, algunos principios básicos sobre las riquezas y también la pobreza. Realmente lo que vimos fue muy poco, pero a mi modo de ver lo básico, lo necesario, y para cambiar ya el tema, pasamos conectando un tema con el otro de manera semántica. Así vamos a ver el problema del sufrimiento humano. Y para eso el título que le he dado hoy a nuestro tema es El mal y los problemas. Así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Mateo 6:34 en la Biblia de Jerusalén. Recordarán que estuve disertando en el tema anterior sobre estos versículos. Y hoy quiero tomar la última frase. Cada día tiene bastante con su propio mal. Esto lo estaba refiriendo el Señor Jesús acerca de todos los problemas, todos los sufrimientos del ser humano, pero sobre todo en ese contexto de el dinero, la preocupación por los bienes materiales, por los bienes terrenales, por la cotidianidad de la vida y sobre todo el afán de resolver problemas del futuro, problemas económicos del futuro hoy y de resolver muchos otros problemas del futuro por nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestra angustia, en la que nos ahogamos y sobre todo cómo nos ahogamos inmersos en el trabajo, en los negocios y en añadir, agregar o sumar cada vez más a nuestros bienes terrenales, materiales, de acuerdo con nuestros deseos y ambiciones. Así que, amados amigos, eso vamos dejando ese tema ya de los bienes terrenales y partamos de este mismo texto que nos habló de estas preocupaciones materiales con la última frase de Jesús, una frase reveladora, con un aporte extraordinario, después de dar un aporte psicológico a las personas que tienen la enfermedad de la ansiedad, la necesidad, el miedo, la angustia de resolver el futuro, el mañana, hoy mismo. Después Jesús termina afirmando, cada día tiene bastante, suficiente, habíamos dicho, con su propio mal o con sus propios problemas, y el ser humano no es capaz con un problema más de los que a veces se le presentan en un solo día. El Señor le da la energía a cada hijo, a cada hija. Le da la gracia. Y la gracia del Señor, recuerden, es bastante. Es más que suficiente. Por medio de la gracia, el Señor nos da el poder y todos los recursos para enfrentar los problemas de cada día. Y cuando llegamos al límite, la gracia del Señor se sobra. Y es más que suficiente para atender los problemas de cada día. Y por eso Él dice, cada día tiene bastante con su propio mal. Y la mayoría de las traducciones terminan diciendo, cada día tiene bastante suficiente con sus propios problemas. Y esta Biblia de Jerusalén termina diciendo,
cada día tiene bastante con su propio mal, en la que emplea justamente la palabra literal. Aquí esta es una traducción muy literal en la Biblia de Jerusalén. Cada día tiene bastante con su propio mal. Esta frase es muy literal al texto griego, donde la palabra bastante suficiente habla de arqueia, arqueo, que ya la estudiamos bastante, estudiamos la autarquía, ¿se acuerdan? La autarquía. Y empezamos acá con esta frase, bastante con su propio mal, cada día tiene bastante o tiene suficientes problemas. Avancemos, amigos. Bástenle a cada día sus propios problemas. Es la traducción de la Biblia de las Américas, que es una traducción también muy ajustada al original, solo que el texto original habla de sus propios males. Ese es el sentido estrictamente literal, haciendo una buena transliteración del texto griego. Cada día tiene bastante con sus propios problemas sin que le quepa uno más. Esta fue la versión libre que yo les di corta de Mateo 6:34. ¿Sí? Tiene bastante con sus propios problemas y agregamos la palabra sin que le quepa uno más, que es un lenguaje muy propio nuestro, muy de nuestra cultura paisa. Es importante que nosotros nos hagamos plenamente conscientes de la mirada realista del Señor Jesús sobre el problema del bien y del mal presente en el mundo. Y aprendamos a entender el bien y el mal como lo reveló Jesús. Ya vimos los secretos acerca de las riquezas. Ahora les invito para que veamos los secretos del Evangelio cuando hablan sobre el problema del bien y del mal, un problema estudiado por filósofos desde la antigüedad. Sobre ese tema, por ejemplo, habló bastante Federico Nietzsche. Bien, vamos entonces a ver qué nos dice Jesús al respecto. El mal o la maldad es el pecado mismo, el cual es el origen, causa o consecuencia de todos los problemas o sufrimientos de los seres humanos. También son llamados males del hombre, los problemas o los sufrimientos de los seres humanos. Recordemos que no todos los seres humanos sufren por igual, como lo enseña la historia sobre el rico y Lázaro de Lucas 16, 19 al 31. Yo les hice una breve introducción la semana pasada a esta historia, a propósito, porque vamos a tocar algunos detalles más de esta historia de el rico y Lázaro, hablando sobre riquezas y pobreza que tocó Jesús, y nos permiten entonces conectarnos con el tema sobre el sufrimiento humano, es decir, los males del ser humano, los problemas del ser humano, las aflicciones, los padecimientos del ser humano. Así como Cristo tuvo una pasión, y se habla de la pasión de Cristo en su última semana, también el hombre tiene una pasión, también tiene unos sufrimientos, también tiene una semana de sufrimiento, y hay seres humanos que tienen toda una vida de sufrimiento. Quizás la mayoría de los ricos sufran menos en esta vida que los pobres, pero también hay pobres que son mucho más felices que muchos ricos. Esto lo aprendemos del Evangelio, estamos en una introducción. San Pablo es un excelente modelo de vida en lo que respecta a vivir con abundancia y escasez. Sigo tocando lenguaje del tema de la riqueza para ir hilando, ir tejiendo y llevarles al terreno sobre el sufrimiento humano poco a poco. Entonces decimos, San Pablo es un excelente modelo de vida en lo que respecta a vivir con abundancia y escasez, que es el principal secreto del Evangelio o el principal negocio
que le propone el Evangelio al discípulo de Jesús. Él nunca fue rico, Pablo, porque no estaba en los planes de Dios darle ese don. Pero conoció muy bien qué era tener abundancia. El apóstol es un gran ejemplo de vida digno de imitar, como él mismo lo va a decir en Filipenses 3:17, que lo imitemos a él en muchos sentidos. Y una de las cosas es que aprendamos a tener como estiércol todas las cosas y los bienes materiales a la hora de compararlos con el excelentísimo conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lean Filipenses 3 en casa para que vean y se deleiten. Recordemos que en su proceso de aprendizaje, Pablo le rogó al Señor en 3 ocasiones que lo librara de un terrible sufrimiento, una insoportable y humillante enfermedad satánica que desbordaba su capacidad de resistencia, de aguante, la cual le daba cada vez que él se llenaba de orgullo. La gran debilidad del apóstol Pablo fue el orgullo, su pecado favorito, como dice una película. Esa enfermedad era la manera como el Señor, en su gran sabiduría y amor, le controlaba la gran debilidad del orgullo al apóstol, porque Dios no quería que el apóstol se condenara. Además, él debía convertirse en un ejemplo de humildad para todas las personas delante de las cuales ejercía el ministerio. Así fue como Pablo llegó a descubrir cuánto lo amaba Dios. Porque toda vez que el apóstol le suplicaba que le quitara definitivamente ese espíritu maligno que lo atormentaba con ese gran sufrimiento corporal, de acuerdo con 2 Corintios 12, 1 al 8, que ustedes pueden leer en casa, el Señor le respondía al apóstol, de acuerdo con 2 Corintios capítulo 12, versículo 9a. ¿Qué le respondía? Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta palabra suficiente, más que suficiente, la palabra suficiente, amigos, es arkeia, la misma palabra que aparece en Mateo 6:34 al final, cuando dice que cada día tiene suficiente con sus propios problemas. Bástale a cada día su propio mal. Sí, ella es bastante con los problemas de cada día. Y aquí el Señor le está diciendo a Pablo que para él debe ser bastante, suficiente, abundante lo que Dios le concede a él por medio de su gracia. Que no le pida más, que ya lo ha enriquecido, que no le pida más y que acepte y soporte ese sufrimiento, ese tormento que Dios ha decidido que el apóstol lo tenga, porque es la única manera de ponerle freno, la única manera de ponerle freno a la debilidad del orgullo del apóstol Pablo. Bendito sea Dios. Si eso le pasaba a ese súper santo y súper apóstol, entonces, ¿qué podemos decir de nosotros? Como dijo Jesús, no lloren por mí, lloren por ustedes y los dolores que les sobrevendrán. Porque si en el árbol verde pasan estas cosas, en el seco que no se hará, cuando Jesús fue obligado a llevar la cruz hacia el Calvario. Con mi gracia tienes más que suficiente, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La versión de la Reina Valera contemporánea. Y la Biblia de Jerusalén dice, mi gracia te basta. Aquí la palabra basta es la palabra arqueo, que en la versión anterior es suficiente. Mi gracia te basta.
que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Solo en la flaqueza, en las debilidades, en las necesidades, en las enfermedades, Dios puede mostrarle al hombre su poder, su acompañamiento, su grandeza. En nuestra ignorancia, Dios nos muestra su sabiduría. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por su creatividad y su sabiduría. Mi gracia te basta, entonces mi gracia te es suficiente, mi hijo. Ya, ¿qué más quieres? El que quiera más que le piquen caña. Es un dicho popular nuestro. Mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. La Dios habla hoy. Aquí pues cambió la palabra amor por gracia. El texto original habla de gracia, ¿sí? La charis o la caris, como prefieras, de donde viene la palabra carisma o carisma, pero es carisma. Y dice, mi amor es todo lo que necesitas. La palabra necesitas aquí está reemplazando, sustituyendo la palabra suficiente o la palabra bastar, abundancia, abundante. Mi amor es todo lo que necesitas. En otras palabras, Dios le dice a Pablo cuando le ha suplicado 3 veces en 3 oportunidades, en una oración de agonía, el apóstol ya no aguanta más con ese espíritu maligno que le causa esa enfermedad terrible en su cuerpo, como una espina clavada en su carne, dice Pablo, un ángel o satán, dice el texto griego. Y en 2 Corintios 2, repito los versículos 7 y 8, pueden ver esa parte. Un mensajero de Satanás, dicen las traducciones en castellano. Entonces, mi amor es todo lo que necesitas. Pablo, debes entender, porque ya tú me conoces bien, yo tengo que hacerte esto porque tengo que cuidarte, mijo, tengo que cuidar tu salvación. Pablo, yo te amo y te hago sufrir porque te amo, porque si no te someto a este sufrimiento mío, te vas a condenar, te vas a perder. Y vas a dar muy mal ejemplo para todos los que te escuchan tus enseñanzas. Pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Avancemos. Es así como descubrimos que hay suficiente poder de Dios para resolver problemas suficientes que se presentan en algunos momentos de nuestra vida y se resuelven gracias al amor y al poder de Dios. Cuando tengas problemas suficientes, cuando tengas problemas bastante que te lleven a una situación extrema, límite, que digas ya no aguanto más y te revientas en llanto y en gritos, ya no aguanto más. Es entonces cuando viene sobre ti un poder superior, mayor a tus problemas. No importa cuántos problemas tengas, qué tan grandes sean tus problemas, mayores son los recursos que te da el Señor a través del poder del Espíritu Santo. Y más rica y abundante es la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Te recuerdo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abundan los problemas, sobreabundan las soluciones de parte de Dios, pero debes aprender a poner toda tu atención en la palabra de Dios, en el reino de Dios y su justicia, y el Señor se hará cargo de ti, de tus problemas. Hombre de poca fe, mujer de poca fe, es lo que hemos aprendido. El Señor te ama más que los pájaros, más que a los lirios del campo. Eres más importante que todo eso. Y Él quiere cuidar de ti. Permite que Dios te ayude, pero demuéstraselo haciendo lo que Él te pide en su palabra, confiando en Él. Recordemos el sabio consejo de nuestro Señor Jesucristo para que dejemos la ansiedad o el afán por resolver hoy los problemas del futuro, los problemas del mañana. Cada día tiene bastante con su propio mal.
Eso es algo que Jesús nos está diciendo. Cada día tiene bastante con su propio mal. No agregues a los desafíos, a los problemas que tienes que enfrentar hoy, a los males, a las circunstancias adversas, a las cosas que te afligen, a tus penas. No agregues una pena más del futuro. No te ocupes en el futuro, ocúpate en el presente, ocúpate hoy, destina todas tus energías para resolver los problemas de hoy con la sabiduría que Dios te da, con el poder que Dios te da, con las fuerzas que Dios te da. Mateo 6:34, acepta el consejo de Jesús, cada día tiene bastante con su propio mal. El mal, que en griego se dice kakia, traducido por la mayoría de los exégetas como los problemas del ser humano, problemas del ser humano, era algo cotidiano en la vida de Lázaro, descrito en plural como los males, cacá, que Lázaro experimentaba en su condición de mendigo cotidianamente, mientras que el rico en su propia vida en la tierra recibió sus bienes, es decir, agatos o agazos, o lo que es beneficioso, bueno y honorable en la cotidianidad de la vida. Le dice Lucas 16:25 al rico cuando está ya muerto en el Hades, levanta los ojos, mira a Abraham y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la yema de su dedo en agua y venga y me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este fuego, en esta llama. Y Abraham le dice: hijo, acuérdate que en la tierra, en tu vida en la tierra, recibiste tus bienes, es decir, tus beneficios, cosas buenas que te hicieron un hombre honorable en la sociedad. En cambio, los males que recibió Lázaro en esta vida se constituyeron en unos rasgos característicos de aflicción y penalidades que se convirtieron en una vida de sufrimientos para Lázaro. Tal fue la condición sostenible en el tiempo de la vida de Lázaro, el cual recibió durante su vida en la tierra males. Lázaro no tuvo una temporada de 2 años de pandemia, de año y medio de pandemia de males, de sufrimiento. No, señores, no, señoras, a Lázaro le fue mal toda la vida, toda la vida, toda la vida. Su condición no varió, no cambió. Al contrario, cada vez empeoraba más hasta que murió por esa penosa enfermedad, por las llagas de su cuerpo y quién sabe qué otros males. Entonces, Lázaro durante toda su vida en la tierra recibió males, además de su condición de mendicidad. Lázaro era un mendigo muy enfermo que estaba lleno de llagas, las cuales hasta le lamían los perros. Lo puedes leer en Lucas 16:20 al 21. Ya te di la cita al principio toda. Lucas 16, 19 y siguientes. Entonces Lázaro, además de ser mendigo, era muy enfermo. Su cuerpo estaba lleno de llagas, las cuales hasta los perros, posiblemente del rico, salían y se las lamían y se alimentaban con las llagas de Lázaro. Los padecimientos de Lázaro eran grandes. Al morir, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dice Lucas 16:22. Esto indica que el comportamiento de Lázaro fue agradable a los ojos de Dios, a pesar de todos los males que padeció, viviendo echado a la entrada de la casa del rico, como dice Lucas 16 al 20, porque Lázaro no tenía casa, vivía a la intemperie en la calle, quizás resguardado con unos, le diríamos hoy, cartones. Quién sabe qué usaría el pobre hombre en ese tiempo. Lázaro se convierte en un digno ejemplo de cómo un hombre o una mujer pobre y enfermo y despreciado asume una actitud mansa y humilde
ante Dios en esta vida sin resentimiento social, ni amargura, ni quejas contra Dios, contra el gobierno, contra los ricos, aprendiendo a convivir con sus limitaciones. El secreto de hoy es este, amados amigos. Aprendamos a aceptar con mansedumbre y humildad la voluntad de Dios para nuestras vidas y vivamos contentos por el poder de su gracia que opera en nuestras necesidades, en medio de las circunstancias adversas cuando las tengamos. Así es, amados amigos. Aprendamos a ser mansos. No batallemos, no peleemos, no discutamos, no gritemos, no insultemos, no ofendamos, no nos quejemos contra Dios de injusticia. Oremos, pidamos con fe, esperemos en Él. Hagamos todo cuanto sea posible por resolver nuestros problemas de pobreza, de enfermedad, de indefensión, siempre siguiendo los criterios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si a pesar de todos tus esfuerzos, de todos nuestros esfuerzos, no nos curamos de una enfermedad o no logramos mejorar en nuestro empleo por un empleo mejor remunerado, o no logramos hacer crecer nuestro negocio, nuestra industria, nuestra labor como trabajadores independientes, si le guerreamos y luchamos por todos los lados y las cosas no se dan, entonces aceptemos con humildad los límites, las condiciones. No todos estamos destinados por Dios a ser ricos, muy pocos, ya lo enseñamos. Aceptemos. Si no nacimos para ser famosos, si no nacimos para ser poderosos, si no nacimos para estar en reinados de belleza, para exhibir nuestro cuerpo en un gimnasio, si nacimos con una condición de alguna limitación, alguna discapacidad, alguna enfermedad, alguna situación, y hemos luchado todo lo suficiente y finalmente no logramos cambiar nada, entonces aceptemos como Lázaro, que fue mendigo toda la vida siendo un hombre justo. Sí, y me dirás, pero David dijo en el Salmo 27, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso no le tocó verlo a David, pero lo vio Jesús. Queridos amigos, no reduzcamos el evangelio a un versículo, a un solo versículo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con San Pablo? Un hombre tan súper espiritual que aguantó hambre. Esperó en Dios y desnudez. Amados amigos, ampliemos nuestra mirada y nuestra visión del evangelio. Me encantó estar con ustedes y les espero el jueves. Recuerden que mañana no tenemos los secretos de Dios porque los esperamos en nuestra comunidad en un encuentro especial presencial de adoración, de alabanza y una hermosa enseñanza de la palabra de Dios a las 7 de la noche en la sede del poblado. De modo que les espero el jueves con amor en este horario y mañana a las 5 de la mañana tendré un tiempo fuerte de oración para que Dios haga milagros en los que estén enfermos, ustedes y sus amigos. Que la pasen bien, me encantó estar con ustedes. Buena noche.